Eh, ¿Cuánto tiempo, Roberto? Tener 30 minutos. 45 minutos. Ok. 45. Sí. Si quiere, Bueno, puede buenas poner el tardes. teléfono. Valentín, disculpa, puede poner el teléfono de manera horizontal porque nosotros lo ocupamos después del testimonio. Sí. Ok. Bueno, buenas tardes. Un gusto compartir con todos ustedes. Eh, Tengo que contarles cómo era mi vida antes, lastimosamente. La mejor parte, cómo conocí a Dios y cómo es mi vida ahora dentro de los caminos de Dios. Eh, Dentro de los caminos de Dios, pues no es nada fácil tampoco la vida, pero ahí vamos, caminando. Pero quiero decirles que yo vengo de un hogar de padres que se separaron cuando yo tenía 5 años de edad. Tuve todas las comodidades, eh, todo lo que me podían dar y me pudieron dar, me lo daban. Y pues una niñez que no me puedo quejar de ella. Al final del día, pues lo único que pasó es que mis padres se separaron, pero mis abuelos suplían todo lo que mis padres no me podían dar. Al final mi mamá empezó a viajar por el mundo y yo me crié más con mis abuelos y en cierta forma me dieron todo lo que me podían dar. Fue caminando mi vida, quiero decirles que la vida, mi amistad y con mi padre y mi manera de ver a mi papá era con una manera de odio, de rencor, de resentimiento, dado el caso de que yo a mi papá lo miraba solo los domingos y me acuerdo que solo habían dos, tres preguntas, pues, y todas eran preguntas económicas. Entonces, al final, no era algo que llenaba mi vida, pues. Yo me acuerdo que cada vez que mi papá, me recuerdo que con mi papá, pues, me iba a traer los domingos, primero iba a la iglesia, después iba a almorzar, después al cine y después a la casa. Y siempre en el cine mi papá se terminaba durmiendo, pues. Entonces, nunca tenía una plática con él, es más, de niño jamás pude platicar con él, más que las dos preguntas que él me hacía, y yo no le podía hacer preguntas a él, pues. Entonces fui creciendo con ese resentimiento. Mi mamá, pues, cuando yo tengo alrededor de 12 años, no, de 12 años, pues se vuelve a casar. Nos vamos a vivir de Tegucigalpa a San Pedro Sula y empieza otra parte de mi vida ya con un padre que estaba físicamente enfrente mío, mi padrastro, al cual le agradezco mucho, que en paz descanse, pues él suplió toda la parte moral que no me dio mi padre. Mi padre, si era de todos los domingos, se convirtió en una relación de aproximadamente algunas veces 3 veces al año, algunas veces 2 veces al año de verlo, y las llamadas rutinarias, pues el Día del Padre, su cumpleaños, Navidad, y deje de contar. Esas eran las llamadas que había con mi papá. Al final del día, él no sabía cómo tratar a hijos que ya estaban en su etapa de adolescencia, y yo no sabía tampoco cómo tratar a un padre, pues, porque nunca hablaba con él. Entonces la relación con nosotros era todavía más distante y más cortante. Y me acuerdo que mi papá, todo el mundo que yo conocí en San Pedro Sula, a los papás de mis amigos siempre me preguntaban, pero tu papá es el... En ese momento mi papá no era diputado, pero era gerente de Incesa, gerente de Procosa, gerente de lo que sea, de todas las compañías. Él fue gerente. Y entonces la cuestión es que mi papá lo conocía a medio mundo y de paso todo el mundo cree que mi papá es de Comayagua y no es de Comayagua, mi papá es sanpedrano. Entonces mi papá pues estudió en San Pedro Sula y un montón de gente de San Pedro Sula lo conoce. Al fin y al cabo, cuando yo decía mi nombre, todo el mundo sabía que era, tenía que ver algo con él o era hijo de él. Entonces eso me chocaba mucho. Y mire, yo, todas las historias que me contaban de mi papá era en base al alcoholismo que sufrió mi padre. Y yo decía, yo no voy a ser igual a mi papá, yo no voy a beber, yo no voy a ser mujeriego, yo esto, lo otro. Pero quería hacer todo lo opuesto a él. Y fue caminando, fui pasando de año en año.
Y me acuerdo que llegué a graduarme y entré a la universidad. Y en la universidad el primer año yo me vine a vivir aquí. Y me acuerdo que yo empecé estudiando medicina. Entonces, mis compañeros hacían una taza de café y había otra taza que era con guaro. Pues al final del día, o usted tomaba café para estudiar o tomaba guaro para no estudiar. Entonces podía decidir cuál de las dos. Pues entonces, algunas veces yo me ponía a estudiar, otras veces pues nos metíamos alcohol y así empecé a incurrir en el rumbo de lo que era la bebida. La cuestión es que yo, después de un año, dije, no voy a seguir estudiando medicina, me fui para San Pedro Sula y empecé a estudiar administración de empresas, que es lo que soy ahora, y totalmente eh, la relación con mi padre destruida, pues, o sea, me acuerdo que cuando en el tiempo que yo estudiaba medicina, mi papá era como, yo me fui de vacaciones ese año y mi papá me mandó a matricular y me metió 9 clases. ¿Cómo me metió 9 clases? No sé, hasta el día de hoy, pues, pero eso era lo que yo iba, desde las 8 de la mañana hasta que 6 de la tarde. Y yo no era de las personas que tenía chofer, ni carro, ni nada, sino que mi papá me daba 50 pesos en el mes y me decía, mira, son 20 centavos por cada bus que tomé. Yo vivía en la granja. Entonces tomaba uno de la granja a llegar a la colonia número 1 y ahí agarraba el otro bus que hasta la autónoma. Y entonces yo me acuerdo que la oficina de mi papá era a la vuelta de la casa de donde yo vivía, que yo no vivía con mi papá, vivía con mi tía. Y él tenía 5 choferes a disposición, pues. Y entonces yo llegaba donde él. Y me acuerdo que mi papá me decía, mira, yo trabajo para esta empresa, aunque sea el gerente general, no puedo usarlos, así que ya estuvieras caminando, pues, para agarrar tu bus. Y así de duro era mi papá, pues. O sea, no había ningún favoritismo, no había nada. Y al final, yo me acuerdo que 50 pesos al mes, póngale que el bus costaba 20 centavos, un sándwich costaba 50 más el fresco, un lempira, entonces no me ajustaba, pues. La cuestión es que yo le empecé a tomar el pulso a mi papá. Entonces yo me acuerdo que una vez llegué un viernes, él estaba con 4 amigos y mi papá me dijo, oíme, ya te di la mesada de este mes. Sí, ya sabía cuánto era, pues 50 pesos. Pues la cuestión es que como estaba enfrente de unos amigos, me imagino que él quería que los amigos le vieran que él me daba dinero a mí. Entonces, pónganse que me daba 1.000 pesos. 1.000 pesos, la cerveza valía 1 peso, eran 1.000 cervezas, para que tengan una idea. Entonces, al final del día, yo todos los viernes llegaba y siempre tenía 1.000 pesos o 2.000 pesos o 1.500 pesos o lo que sea, pero tenía dinero. Entonces, eh, y eso era cuando vivía aquí en Tegucigalpa. Pero al final me fui a vivir a San Pedro otra vez. Empecé a estudiar lo que era mi carrera y empecé a estudiar, empecé a trabajar, a conseguir mis primeros trabajos y entonces mi papá se metía siempre en mi vida. Y aunque yo no me llevaba mucho con él y solo lo miraba pocas veces en el año, al final del día, él venía y siempre tenía que decidir por mí. Entonces, cuando él venía y me decía, ya querés trabajar vos, ok, te voy a conseguir un trabajo de verdad, venía y me conseguía chamba. Y empezaba a trabajar, después decía de cierto tiempo, me acuerdo que después de 2 años de mi primer trabajo, me dijo, te voy a conseguir otro trabajo en otra empresa. Y total que cada vez los trabajos eran más exigentes, más esforzados y mejor remunerados. Al final del día yo pues trabajé en una empresa que vendía energía para Honduras y me acuerdo que empecé trabajando de auxiliar de compras y terminé manejando, gerenciando toda esa parte. Y tenía hora de entrada, pero no tenía hora de salida. Y miren, a veces uno se pierde en el horizonte, pues, porque lo mismo que mi papá sembró en mí, de irme a visitar, mi papá era visitas de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, cuando yo era un niño, y solo las 2 preguntas, ¿cuánto ocupas y para qué lo ocupas? Y al final, así era mi vida en torno a eso. Entonces, cuando yo empecé a ganar mi dinero, yo dije, yo me tengo que ir a vivir de donde mi mamá, a otro lado. Entonces, me fui a vivir en un apartamento solo, me compré mi carro, eh, y yo miraba que ganaba dinero, entonces, tranquilo. Decía yo, entonces a mi mamá, que vivía a 1 kilómetro de mi apartamento, la iba a visitar
cada 3 meses. Tenía 2 preguntas para ella, cuánto ocupaba y cuánto necesitaba. Y era lo mismo que a mí me había enseñado de niño, era lo mismo que estaba haciendo yo. Y me acuerdo que yo ni cuenta me daba, pero sí estaba pues de mal. A todo esto, yo me comprometí para casarme con una novia que anduvimos 5 años, me comprometo, nos vamos a casar. Al final rompimos la relación. Tuve un problema con unas personas que le querían comprar a unos familiares un producto. Me dieron los cheques a mí, yo los cambié, compré el producto, se los entregué. Ellos al final no lo entregaron y me demandaron a mí y me acusaron por estafa y me metieron tácitamente, me llevaron detenido a los juzgados para meterme a la cárcel. Mi papá vino, tuve que llamarlo, a la única persona que podía ayudarme. Vino mi papá y me acuerdo que en ese momento me dijo, mira, te voy a poner los abogados. Pues me puso los abogados y en 2 horas me sacaron. Y me sacaron porque ahí estaba el producto. O sea, nunca se había cometido una estafa, pues. Y la cuestión es que yo salí en las primeras planas, mi papá ya era un diputado por Honduras y la cuestión es que la relación era peor con mi papá, obviamente. Y la cuestión es que yo yo vivía en San Pedro Sula, me vine a vivir a Tegucigalpa, 1 año y medio después de eso, y conocí una persona que ya está muerta, se murió ahorita en COVID, y, y les voy a contar, cuando yo conozco a esta persona, yo vengo a vivir con ella, era una mujer. Y la cuestión es que esta mujer, al tiempo de vivir con ella, porque yo era de los que ya bebía un poco, pues, entonces bebía, no solo como dice uno socialmente, sino que yo bebía un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado y el domingo ya no bebía porque estaba cansado de haber bebido toda la semana, pues. Entonces, y no necesitaba beber con mucha gente, pues yo bebía solo. Y la cuestión es que esta persona me empezó a decir que si yo conocía de Dios, y yo sí conocía de Dios. Miren, en el interín de, de mi papá se divorció de mi mamá, yo pues iba a escuelas religiosas y iba tanto a católico como evangélico, porque dependiendo de qué esposa era la de mi papá, entonces íbamos a la iglesia católica, de repente si era otra, a la iglesia evangélica, entonces yo iba a cualquiera. La cuestión es que al final del día viene y yo le dije, sí, sí conozco de Dios y todo, pero no ocupo ahorita de Dios, pues. Y entonces me dijo que si yo conocía de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Y les voy a decir, yo sí la conocía, y la conocía bien, porque mi papá me llevó de 10 años. Mi papá fue de los primeros hombres que llegó a la fraternidad. Y yo me acuerdo que yo en el Country Club de Tegucigalpa, de las primeras reuniones que hubieron en el Country, fue el segundo capítulo fundado en Honduras. Y quienes salieron a fundarlo, uno de esos fue mi papá. Entonces, me acuerdo que había una cena familiar y habían alrededor de 100 y pico de hombres, con mujeres, niños y todo lo demás. Y me acuerdo que cuando estaban empezando las alabanzas, yo me desmayé. Y al final todo el mundo dijo de que yo no había comido o esto, o estoy enfermo, todo lo demás. Al final del día, al día de hoy, yo le puedo decir que era Dios tocando mi vida, pues desde ahí. Pero, mire, ¿sabe cuál era el problema? Que como mi papá iba a hombres cristianos, a hombres de negocios, al final del día yo decía que yo no quería ir, porque yo conocía a mi papá, sabía cómo era mi papá, y yo le puedo decir, mi papá tiene 44 años de no beber, ni una gota de alcohol, pero el vicio de las mujeres nunca se lo quitó, entonces yo sabía que mi papá era mujeriego, que mi papá aquí, que mi papá acá, yo sabía cómo me trataba mi papá, a mí, en lo personal. Entonces yo decía, no, hay un atajo mentiroso de los que van, farsantes estos, no cambian, nunca han cambiado.
Entonces era difícil en mi vida cambiar así o ir a esa organización. Pero mire, pasó el tiempo, como 3 meses después de que esta mujer me dijo de que viniera a esta organización, y un día yo sentí que Dios me estaba hablando en mi oficina. Yo sentí la voz de Dios que me decía que fuera a la fraternidad. Y mire, llamé a una persona familiar de ella y le dije, usted va a la fraternidad, ¿verdad? Sí, me dice. Yo voy al colegio de abogados, capítulo Toncontín, 7 de la noche, días martes. Ok, voy a ir este martes. Yo creo que lo llamé un lunes o un viernes, algo así. La cuestión es que yo llegué el martes al colegio de abogados y me senté, entré, me saludó la gente, me apunté, me dieron mi ticket. Hay gente que me saludó con un abrazo, otra gente que me estrechó la mano. Y al final yo empezó el moderador a dirigir la reunión, dijo que era la fraternidad y, y antes habían alabanzas, entonces empezaron las alabanzas. Entonces decía, este es católica, este es evangélica, este es del otro, de aquí, allá, pero a mí no me, no me caían mal. Pues. La cuestión es que empieza un testimonio de un hombre que tenía esclerosis múltiple y ese hombre fue sanado. Totalmente diferente al testimonio que yo le estoy contando. Y yo no estaba impactado de estar sentado escuchando a ese hombre. Yo estaba impactado porque yo era una persona ansiosa, era una persona prepotente, soberbia, altanera, y estaba impactado de estar sentado en aquel lugar. Entonces la cuestión es que yo escuché el testimonio y mire, yo no le puedo decir que ese testimonio, como le vuelvo a repetir, cambió mi vida, pero empezó a obrar algo en mi vida. A los 2 meses, yo nunca dejé de ir al capítulo. Yo empecé a escuchar testimonios, testimonio tras testimonio, de una manera u otra. Pero esa reunión, esa primera reunión, había un SAEL. Y en ese SAEL, que es un seminario avanzado de entrenamiento de líderes, solo había un cupo. Ya solo había un cupo que quedaba en ese capítulo, porque antes los SAELs eran 2 veces al año, hoy hay SAELs todos los meses. Entonces la cuestión es que vengo y una persona ya se había inscrito y me queda viendo y me dice, ¿verdad que vos sos nuevo? Sí, es la primera vez que vengo. Te voy a dar mi cupo, me dice. Y se borró él y me puso a mí. Y yo me fui. Y entonces llego al SAEL, que era aquí en Valle de Ángeles, en la cuestión, a donde tienen unas monjas, la cuestión católica, de la iglesia católica, creo que es. Entonces era ahí, con dormida ahí. Era viernes, sábado, domingo. Entonces yo llego y mire, me acuerdo que llego, estoy como en el primer pasillo y, y llega Raúl Matamoros. Raúl era el vicepresidente del capítulo de Toncontín y me dice, mucho gusto, Raúl Matamoros, mucho gusto, Valentín Suárez. ¿Y vos a qué capítulo vas? Me dice. No, yo voy al tuyo, le digo yo. Y entonces, de verdad, me dice que yo llegué tarde el viernes, el martes, me dice. No, hombre, deberías de fijarte en los primeros que llegan por primera vez. Desde ese tiempo le hablo la broma y nos hicimos buenos amigos, pues. Entonces, la cuestión es que mire, empezaron las charlas, empezaron los mini testimonios y empezaron todo lo demás, ¿verdad? El primer día. El segundo día hay una charla del Espíritu Santo y eso toca mi corazón. Y yo vengo de aquel del Sahel a pedirle perdón a un montón de gente, a mi mamá, a mi papá, pero pedirle perdón a mi papá era complicado porque había que ir al Congreso, había que buscar el día que había que ir a hacerlo, porque la oficina de mi papá siempre estaba llena. Y con mi papá, ¿se acuerda las 2 preguntas que le digo que me hacía? Ya no me las hacía porque desde que yo me gradué, él me dijo, vos ya sos orina de otro costal, el día que yo me muera, si hay algo, te van a llamar y si no hay nada, pues no te van a llamar y punto. Y entonces, la cuestión es que yo vengo y me voy a donde mi papá y aquel montón de gente pidiéndole firma.
pidiéndole una ayuda, pidiéndole la otra cuestión. Y la cosa es que mi papá es ojos verdes. Entonces mi papá siempre que yo le miraba los ojos y se los miraba un poco rojos, la parte blanca, yo ya sabía que andaba un poquito enojado. Entonces la cuestión es que aquel hombre levanta la vista y me queda viendo, valiente, me dice, ¿qué andas haciendo? Me dice, mira, papá, necesito un minuto de su tiempo. Sí, hombre, me dice. Y se levantó y me llevó a otro lado, por primera vez. Por lo general me hubiera dicho enfrente de todos, ajá, ¿qué querés? Y decime y nos vemos. Pero ya desde ahí estaba obrando el Espíritu Santo. La cuestión es que yo le dije, mira, papá, llegué a la fraternidad de hombres de negocios del Evangelio completo. Él sabía de lo que yo le estaba hablando. Conocía a un Dios vivo. Yo, pues, vengo a pedirle perdón por todo lo que le he hecho, por todo lo que eh, he hecho en el transcurso de mi vida, lo que ha pasado entre nuestra relación. La cuestión es que le pedí perdón y aquel hombre con los ojos vidriosos me dijo, hijo, yo también te quiero pedir perdón por todo lo que le he hecho. Yo le puedo decir que el perdón, pues, no fue inmediato, pues, tuvieron que pasar una serie de cosas para, para hacerlo caminar y para hacerlo que quedara tanto del lado de él como del mío, un perdón completamente sincero. Yo hoy por hoy, el día de hoy, una de las mejores bendiciones que me ha regalado Dios es que mi papá, le puedo decir que es mi mejor amigo. Hoy mi papá no llega aquellos 3 minutos a mi casa a preguntarme aquellas 2 preguntas, ni llega a decirme cuestiones económicas ni nada, llega a preguntarme de mis hijos, se sienta, habla con mis hijos, me aconseja, a veces él me pide consejo. O sea, hoy somos papá e hijo, somos amigos, somos compañeros, somos todo lo que usted se puede imaginar que puede ser un padre y un hijo. Lo es mi padre conmigo. Eh, Nunca me imaginé que eso me iba a pasar en la vida. Nunca. Nunca creía que iba a llegar a tener esa relación. Eso no lo puedo pagar ni con Mastercard, ni con Amex, ni con cualquier tarjeta de crédito que usted pueda tener la mayor cantidad de dinero, cuenta bancaria, nada. ¿Y eso quién me lo regaló? Dios. Solo Dios lo pudo hacer. Mire, yo cuando llegué a la fraternidad, llegué, como dicen, de rastras. Solo yo no lo quería creer, pues. Y muchos no lo creemos a veces. Llegué de rastras, económicamente quebrado. Pero miren, ¿sabe qué me enseñó Dios? Yo cuando había que poner los sobres y las papeletas, y miren, yo aquí tengo una papeleta toda rota, que la ando en mi billetera, esas que escribimos al año, y hay creo que 2 cosas que todavía no se han cumplido de como 20 que le puse, las demás ya se han cumplido, y la ando guardadita aquí, ¿eh? Entonces la voy tachando, y entonces aquí la ando en mi billetera, en una hoja de peticiones que poníamos anuales, y como tenemos días de no ir al capítulo, pues aquí tengo mi hoja de petición yo. Y, y mire, cuando ponía aquellas hojas de petición, yo empecé a pedirle a Dios que me sacara de mis deudas. Mis deudas no eran de 1000 lempiras, ni de miles de lempiras, eran de millones de lempiras. Al final del día yo le puedo decir que me dejó en cero. De ser una persona a mi corta edad, yo tenía 33 años, no, 27 años cuando llegué a la fraternidad, 27, 26 años, cuando llegué a la fraternidad, eh, y tenía aquel montón de deudas, yo me convertí en una persona que no tenía deudas, que era una persona fiable para la banca, como dicen, bancable, y que todo el mundo me ofrecía dinero después, pues. Entonces, la cuestión es que conociendo ese camino de Dios, yo no le puedo decir que el Señor borró mis deudas, no me la borró, pero ¿sabe qué hacía el Señor? Me daba trabajo.
Yo me acuerdo de un trabajo, se lo voy a contar, yo estudié administración de empresas. La cuestión es que una de las grandes bendiciones que me dio Dios en ese momento, y me acuerdo que me buscaron me acuerdo que un compadre mío, que era abogado, me pedía que yo le fuera a hacer un favor ahí a registros de marca. Y registros de marca, usted puede ir a ver la marca, pues, porque no es una persona, no es una cuestión que necesite que sea el abogado. Solo el abogado debe de meterla y usted la puede ir a ver después. La cuestión es que me tocó lidiar con esa marca. Al final era una marca que le llevaban a una empresa multinacional, que llevaban en contra de una empresa multinacional, una empresa hondureña. Y la marca se terminó ganando a favor de la empresa hondureña. La cuestión es que después el gerente de esa empresa hondureña venía volando con otra persona. Venían de, no sé de qué lado de Centroamérica, y le dice, fíjate que acabo de tener un problema con mi abogado de marcas. Dice, como que nos hizo una mala pasada. ¿Y quién es tu abogado? No, hombre, yo tengo un abogado, brother, acaba de ganar una marca que no tenés idea. ¿Y cómo se llama? Valentín Suárez, le dice. No, hombre, si yo con Valentín hago bicicleta de montaña, pero yo no sabía que era abogado. Entonces me llama. Y yo ya le cuento, no, hombre, mira, mi compadre tal, metió la marca y yo la iba a ver, que no sé qué. Y vos puedes venir a mi oficina, me dice. Sí, hombre, con gusto, le digo. Y entonces me voy a la oficina de él y miren, no llevé una marca, llevamos más de 300 marcas. ¿Y a quién busqué? A un abogado de la fraternidad, amigo mío, que nos hicimos amigos desde el primer día. Entonces él las metía. ¿Y cómo era la gracia de Dios? Que empezamos llevando marcas, después cartas de libre venta, después llevamos licencias ambientales, después llevamos esto. Total, le puedo decir que las cosas que salían, por ejemplo, una carta de libre venta se la sacaban en 60 días a esa empresa y Dios hacía que abrieran las puertas sin llamar a nadie, se lo estoy diciendo de verdad. Y la sacaban en 12, 15 días. Así actuaba Dios abriendo puertas. Y mire, eso me dio renombre a mí, como que yo fuera abogado, pero yo no soy abogado. Entonces, al final del día, me busqué un bufete de abogados, somos amigos y llevamos ciertas cosas. Yo vengo, voy a en la empresa privada, me da trabajo a mí, yo se lo paso a ellos, ellos lo llevan y sacan el trabajo. Y al final yo tengo una remuneración por toda la gente que le llevo, pues. Lo único que miro es que hagan su trabajo, pues. O sea, yo les digo de empresas que tienen 15 años de trabajar con nosotros, pues. Así de esa manera nos bendijo Dios. Yo no le voy a decir también que en los caminos de Dios no pasan uno dificultades. Yo le puedo decir que en un momento dado en que yo tenía todo, eh, dinero, economía estable, también he aprendido a caer, pues, porque a veces uno se pierde, uno se vuelve a ser soberbio, se vuelve a ser prepotente, y al final del día, Dios lo vuelve a aterrizar. Entonces, me ha pasado de eso también, en que Dios me ha vuelto a aterrizar y yo he tenido que volver a confiar en la mano de Dios, a pedirle las cosas a Dios, a decirle a Dios, ¿sabes qué? Aquí te entrego todo y aquí te doy las cosas. Yo le puedo decir que esto económicamente, ahí vamos, hemos salido eh, con préstamos, con esto, con lo otro, pero al final del mes, para pagar los préstamos, ahí está el dinero, pues. Es la única manera de crecer. Y, y es difícil, pues. He visto empresas que hemos tenido que cerrar, otras que hemos tenido que seguir viendo cómo salen adelante. El último, la última empresa que le hemos apostado es una agroexportadora. Si le cuento mi primera experiencia exportando, eh, dan ganas de llorar, pero al final del día, eh, ahí va la empresa nuevamente, va adelante y hoy sí esperamos que sea un éxito. El rubro que está, sembramos productos para exportarlo a Europa y creemos
que es una empresa de éxito. Le entregamos todos los días de Dios, se los entregamos a Dios para que la siembra pues no tenga falta de agua, ni tenga mucha cantidad de agua, sino que tenga lo normal y que podamos lidiar con todas las cuestiones para poder exportar. Y no le hablo de cosas pequeñas, pues nosotros tenemos alrededor de 50 hectáreas, que son más o menos entre 75 y 80 manzanas, sembradas por nosotros mismos. Entonces es una cuestión considerable. Igual tenemos otras empresas que exportan producto ya terminado para Estados Unidos. Y ahí vamos, pues. Yo le puedo decir que en mi parte económica no me quejo, pero también el enemigo ha atacado mi parte de salud. O sea, a mí de 40 años me dijeron que tenía hipotiroidismo. Eh, He tenido problemas, me han decretado cáncer una vez. Me vieron la parte epitelial, la capa epitelial de la boca, por ahí internamente del cachete, mi cordal rozaba contra el cachete, y entonces empezó a hacer una lesión, un cambio celular, empezó a cambiar, a mutuar la célula de buena a mala, y entonces me decretaron una displasia, que había que tratarla como neoplasia. Y aparte de eso tenía una enfermedad que se llama líquen plano, que es una capa blanquecina, como que pongo un velo entre toda mi parte interna de la boca, como se ve como gris. Al día de hoy le puedo decir que el hipotiroidismo, cuando me decretaron el hipotiroidismo, yo tenía 100 nódulos o 200 nódulos. Yo soy del 10% de los casos, médicamente, que la tiroides se volvió a unir. O sea, quedaron 2 nódulos del lado izquierdo y uno del lado derecho. Hace 4 años desaparecieron los 2 del lado izquierdo y el del lado derecho. El año pasado me decretaron que había un pseudonódulo, que eso quiere decir que desapareció el nódulo, solo hay un vestigio de que hubo algo ahí. O sea, yo creo que no soy del 10% de los casos, sino que Dios empezó a sanar mi tiroides. Pues al final del día yo sigo tomando medicamento porque así lo indica el médico, y el día que el médico me diga ya no tienes que tomar medicamento, pues voy a dejarlo de tomar. Y también eh, cuando me decretaron el cáncer, yo me fui a Estados Unidos, me fui a hacer un montón de exámenes. Y miren, al final Dios cambió todos los dictámenes de cáncer o de displasia, que había que tratarlo como una neoplasia. Al tratarlo como una neoplasia me tenían que quitar toda la parte interna de los cachetes, operarme y quitarlas internamente para apartar todo el cáncer que supuestamente había ahí. Al final de cáncer lo convirtió en una alergia, y al final de todo le puedo enseñar que todo el líquen plano, que es imposible que desaparezca, desapareció. O sea, ya no tengo nada, hasta los médicos se sorprenden. Entonces, Dios me ha ayudado en mi parte de salud increíblemente. Últimamente, pues, nos ha atacado por la vida de mi papá. Mi papá, un hombre sano totalmente, tiene 80 años. Le decretaron diabetes el año pasado en pandemia. Ahorita se está haciendo unas radioterapias para quitarse un cáncer, le operaron de la próstata después, en todo ese interín. Y tenía un cáncer encapsulado. Ahorita le están haciendo 36 radioterapias, 3 años después de la operación, porque tiene unos vestigios de que posiblemente haya cáncer, y lo estamos declarando sano en el nombre de Dios. Ya lleva 32 radioterapias, y pues solo de que la piel se le ha resecado es lo único que le ha dado. Y ahí estamos, orándole a Dios, pues, para que todo salga bien. ¿Qué le puedo decir? O sea, tengo 4 hijos. Mi hija mayor es hija de la mujer con que yo me conocí en Tegucigalpa, y la que me dijo que fuera a la fraternidad. Ella se murió de COVID, en tiempos de COVID,
Y créame que no le deseaba la muerte. Al final yo nunca pude llegar a nada con ella y terminé separándome, nunca me casé. ¿Y con quién cree que me casé? Me casé con aquella novia que rompió compromiso conmigo, que anduvimos 5 años, nos dejamos 5 años, nos volvimos a encontrar y me casé y tengo 3 hijos con ella. Y 3 hijos maravillosos, igual que mi hija, también maravillosa, pues. Entonces, realmente, que Dios ha bendecido mi vida de una manera u otra. ¿Qué más le podría decir? Solo que tenga a Dios en su vida, que yo le puedo decir que yo estuve 5 años pidiéndole que mi mujer saliera embarazada de mi tercer hijo, a Dios, y se lo pedía en estas papeletas, como le digo, aquí lo escribía, y mi mujer me decía que no, que no, que no, y un día entró por la puerta de mi casa a decirme, ¿sabes qué? Voy a salir embarazada, pero vos sos el que pones el sexo, porque yo quería un hijo varón al final del día. Al final del día ya no sabía si quería que fuera varón o que fuera niña, pues, pero al final quería un hijo más. Y, y lo que le puedo decir también es que no es en el tiempo de uno, es en el tiempo de Dios. Y ahí se lo estoy diciendo, 5 años después, ¿cómo me iba a imaginar eso? Entonces, realmente, que Dios cumple todos los anhelos de su corazón. Hay unos que no los termina cumpliendo o que no los da en el tiempo que uno quiere, porque Dios sabe que nos vamos a ir de las manos de Él. Así que esta ha sido parte de mi vida. Yo le puedo seguir contando un montón de milagros porque a través de, creo que el otro día hablábamos con Luis, que tengo 24, 25 años de estar en la fraternidad. Y le puedo contar milagros todos los días de mi vida, todas las semanas de mi vida, todos los meses de mi vida. Y durante 24 años son increíblemente un montón de milagros. Así que les agradezco mucho por haber escuchado esto. Y no sé, Roberto, si tengo que hacer la oración ahorita o la hago después al final. Roberto. Haz la oración ahora. Haz la oración No. ahora. Ok. Haz la oración ahora. Dale, dale, dale. Entonces, miren, yo hace 24 años que llegué a la fraternidad. Tengo, pues antes iba los martes, después en la noche, después me cambié a otra reunión que era los martes al mediodía. Así que tengo cualquier cantidad de años de repetir esta oración. Y yo quiero que la repita después de mí, en voz audible. Y quiero decirle que esta oración también cambió mi vida. Y la sigo repitiendo cada vez que escucho un testimonio, cada vez que puedo y cada vez que quiero entregarle mi vida a Dios. Así que solo cierre sus ojos ahí donde está y en una actitud reverente. Señor Jesús, en este momento entrego mi vida, mi familia, mi trabajo, mis negocios, mis anhelos a ti. Señor, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que nunca lo borres y que me hagas caminar en una actitud reverente hacia ti, en una actitud recta, que no deje que me vaya ni a derecha ni a izquierda. Y te reconozco como mi único y verdadero Salvador. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Esas son las maravillas que Dios hace en la vida de una persona. Como muy bien lo dijo Valentín, para todos los que me están escuchando.